Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 27 de agosto del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones a la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra de Dios, no caminamos en tiniebla, porque la palabra de Dios se convierte en nuestra esperanza, en nuestro refugio, como nos dice ya en Romanos 15:2. En Romanos 15:4, la palabra de Dios nos da esperanza. En el Salmo 119, versículo 114, nos dice la palabra de Dios es nuestro refugio. Por eso ustedes y yo, guiados de ella, podemos dar mucho fruto, como dicen en Lucas capítulo 8, versículo 15, y así alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice el apóstol San Pedro en la primera carta de San Pedro capítulo 1, versículo 9. Por eso pidámosle juntos al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentado e iluminado por la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 23, del versículo 23 al 26. En el Evangelio de ayer lunes y hoy estamos viendo las 7 maldiciones que Jesús le da a los escribas y los fariseos. En el Evangelio de hoy, Mateo capítulo 23, versículo 23, les dice el Señor: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto, del comino, y descuidáis lo más importante. Ahora ustedes y yo podemos decir: pero ese es a los fariseos y los escribas, y conmigo que puede que en ellos estemos figurados ustedes y yo. Puede que la actitud de ellos esté también en nosotros. Y Jesús le dice: ay de ustedes que pagan el diezmo del comino, de la menta, del aneto. Primeramente, podemos ver que el diezmo no era de dinero, como hoy lo pintan los hermanos separados, que son unos mentirosos. Que el diezmo, que hay que dar el diezmo, que si no del diezmo, Dios. Pues me dice, bueno, Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, nos dice la palabra de Dios que el diezmo era para el levita, los sacerdotes que servían en el templo, la viuda, el huérfano y el forastero. A mí me gustaría preguntarle a aquellos que se autonombran
pastores, sin sucesión apostólica, sin nada, simplemente porque tuvieron un sueño. Aunque San Pablo advierte en la carta a los Gálatas, capítulo 1, del versículo 6 al 9, aunque viniera un ángel del cielo y les predicara un evangelio diferente al que hemos recibido, sea maldito, fuera con él. Sucede que los protestantes tuvieron un sueño, entre comillas, entonces se ponen su changarrito, un garaje y agarran la Biblia, toman textos aislados sin su contexto y se ponen a predicar. Y a la gente que viene, hermano, Malaquías capítulo 3, versículo del 6 en adelante, dice que hay que pagar el diezmo. Y no se dan cuenta que el diezmo es para los sacerdotes, la viuda, el huérfano y el forastero. Me gustaría preguntarle a los protestantes pastores, entre comillas, que se autonombran pastores: ¿ustedes son una viuda? ¿Ustedes son un huérfano? ¿Ustedes son un forastero? ¿Ustedes son un sacerdote? Entonces, ¿por qué roba cobrando el diezmo? Bien dice San Pablo, allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19, ustedes soportan que les roben, porque eso hace quien cobra el diezmo, sin ser sucesor de los apóstoles de Cristo. Alguien puede decir: pero yo sí soy. ¿Y cuándo fue fundada tu iglesia? En el año 1517, soy luterano. Si la iglesia de Cristo lleva ya 2000 años, mientras los luteranos llevan unos 500 años más o menos. No tienen nada que ver una cosa con la otra, pero ellos se disfrazan de apóstoles de Jesucristo, como dice en 2 Corintios capítulo 11, del versículo 13 al 15, y son realmente unos ministros de Satanás. 1 Timoteo capítulo 6, del versículo 3 al 10, dice que son que de la fe hacen un negocio. A la persona le meten miedo, que si no das el diezmo te vas a ir al infierno, y la gente humilde dan incluso lo que no tienen. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice la palabra de Dios que si tenemos que dar, tenemos que colaborar con la iglesia, porque es necesario dar según el dictamen de nuestro corazón, no es la 10ª parte, ¿ok? Eso es muy importante. 2 Corintios, capítulo 9, versículo de 6 en adelante. Ahora les dice Jesús aquí en el Evangelio: ustedes dan el diezmo del comino, y aquí vemos que el diezmo, ya vemos que era para el sacerdote, para la viuda, para el huérfano, para el forastero, pero no era en dinero, era de las cosechas que ellos cosechaban, daban la 10ª parte. Muy importante esto. Y dice que hay un grupo de personas que son los escribas y los fariseos que se concentran en lo material, más no en lo espiritual. Puede que ustedes y yo estemos figurados en ellos, que en lo material nos concentremos, pero no en lo espiritual. Dice: dan el diezmo de la menta, el aneto y del comino, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley. Vamos a ver cuál es lo más importante de la ley: la justicia. Nos olvidamos de practicar la justicia. La justicia, Efesios 6:14, dice que es el primer arma para derrotar al diablo. Cuando ustedes y yo obramos justamente, no hacemos fraude, no recibimos sobornos, sino somos justos. La justicia, la misericordia, cuando ustedes y yo somos misericordiosos con los demás, les ayudamos a los demás, ayudamos a llevar ayudamos a los demás a llevar a los más necesitados, a llevar el peso de cada día. Allá en Romanos capítulo 12, del versículo 14 al 15, dice que tenemos que bendecir a los demás, lloren con el que llora. Entonces es importante ayudarles a los demás, ser misericordiosos. Nos dice la palabra de Dios: el que no tiene misericordia con su hermano, ¿cómo espera del Señor misericordia? Que cuenta justa llevará de sus pecados. Nos dice allá en Eclesiástico capítulo 28, del versículo 1 en adelante. Muy importante que ustedes y yo lo meditemos y lo tengamos en cuenta. La justicia, la misericordia y la fe. La fe viene de Romanos 10:17 dice: la fe viene de la predicación, que es la palabra de Dios. Y muchos de nosotros pensamos que eso es para el Papa, para los obispos, para los sacerdotes, y nosotros nada. No, mis hermanos, si ustedes y yo queremos
y que nuestra fe crezca y se fortalezca, tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Entonces el Señor Jesús nos invita a que practiquemos la justicia, a que seamos misericordiosos, a que trabajemos en nuestra fe, en nuestra vida espiritual. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Y le dice el Señor que son unos guías ciegos, porque pretenden ser maestros de la ley, pero no saben ni lo que dicen ni lo que afirman, como dicen en la 1 Timoteo capítulo 1, versículo de 6 al 7. Pretenden ser maestros de la ley sin saber ni lo que dicen ni lo que afirman. Solamente dicen porque se les viene a la mente. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro está lleno de rapiña y de intemperancia. Cuando ustedes y yo nos gusta cuidar solamente lo externo, tengo que cortarme el cabello, tengo que arreglarme por aquí, tengo que arreglarme por acá, esta ropa me combina, esta ropa no me combina, y así. Y las mujeres también, que el maquillaje, que esto, que el otro, externo. ¿De qué sirve tanto un hombre o una mujer bien vestidos, bien elegantes, si por dentro tiene un corazón podrido, un corazón que está lleno de odio, lleno de deseo de venganza, lleno de orgullo, lleno de soberbia? ¿De qué sirve la belleza externa? De nada, hermano y hermana. Ese cuerpazo que ustedes y yo tenemos, cuando nos moramos, los gusanos se lo van a tragar. Es las buenas obras que hemos hecho. Es aquella semilla que hemos dejado que crezca en nuestro corazón. De eso es que el Señor nos va a premiar. Dice en Apocalipsis 22, versículo 12, les vengo a dar a cada quien según su trabajo. Romanos 2:6 dice que el Señor nos va a juzgar según nuestras obras. Esas obras son las que el Señor nos dejó que las practicáramos, dice Efesios 2:10, para a través de ellas darnos el premio que nos merecemos según nuestras obras. Por eso es importante mirar cómo está mi corazón y por qué está así mi corazón. ¿De qué sirve tener un cuerpo como 60, 90, no sé qué, de modelo, pero tener un corazón podrido? ¿De qué sirve eso? Dice la palabra de Dios: fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa para que también por fuera quede pura. Vamos a ver qué es eso lo que nos ensucia. ¿Qué es eso lo que ensucia nuestro corazón, de lo que ustedes y yo tenemos que limpiarlo? Marcos capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 20 al 21, para que ustedes y yo tengamos una idea clara de qué es lo que necesitamos pedir al Señor que nos ayude a liberarnos. San Marcos capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. Y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que le contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen la inmoralidad. Dentro del corazón del hombre salen las intenciones malas. Dentro de nosotros salen las malas intenciones, las fornicaciones, el deseo de tener sexo sin ser casado, y el sexo sin ser casado es fornicación. Robos,
Aquellos que dicen, tienes que pagar el diezmo, si no pagas el diezmo te vas al infierno. O aquellos que roban subiendo el precio de las cosas, aquellos que tienen las tiendas. Aquellos que roban adulterando. Por ejemplo, vamos a suponer que venden leche, pero le ponen bastante agua para así robar, adulterando la leche. Eso es robo. Eso es robo. Aquellos que cuando viene su hijo de la escuela con un lápiz que no es de ellos, con un borrador que no es de ellos, con un cuaderno que no es de ellos, con una calculadora que no es de ellos, le dicen, qué bueno, mijo, qué bueno, guárdalo, escóndelo que nadie lo vea. Está robando, está usted enseñando a que su hijo y su hija sea un ladrón o una ladrona. Ajá. Robos, asesinatos a los que planean y desean la muerte de los demás. O incluso a los que odian a los demás. Primera de Juan 3:15 dice que el que odia está en un estado de muerte. Adulterios, a los que siendo casados van buscando lo que no se lo perdió, van buscando afuera lo que no se lo perdió. Avaricias, a los que son ávaros, a los que quieren más y más. ¿Saben qué? Ese pecado se llama de idolatría. Efesios 5:5, Colosenses 3:5 dice que el que quiere ser más, el que quiere tener más y más, es un idólatra. El dinero se convirtió en su Dios, en su prioridad. Maldades, fraude, libertinaje. El fraude, a los que les gusta hacer fraude en todo sentido, en las elecciones, en el partido, a los que les gusta hacer fraude, a los tramposos, que les gusta quedarse con lo que no es de ellos. Libertinaje, a los que dicen, yo soy libre para hacer lo que yo quiero. Yo con mi cuerpo hago lo que yo quiero. Ignorante. Ignorante no es un insulto, sino es que no sabe, ignorante. No sabe, como dice ahí en primera de Corintios 3, 16 y 17, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cualquiera que destruya su cuerpo, Dios le destruirá a él. Libertinaje, envidia. La envidia viene del diablo, Sabiduría 2:24. El diablo es papá de los envidiosos, a los que no les gusta ver ojos bonitos en cara ajena, todo quieren para ellos. Y cuando ven que el otro progresa, cuando ven que al otro le va bien, se ponen a sufrir, hasta respirar les cuesta. Envidiosos. El papá de los envidiosos es el diablo. Injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. ¿Y de qué nos sirve a ustedes y a mí ser con cuerpo de modelos elegantes, tener ojos verdes, ojos azules, si por dentro nuestro corazón está podrido? Dice la palabra de Dios, hipócrita, primero limpia por dentro la copa para que por fuera se mire hermoso. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a liberarnos de estos pecados que nos oprimen a nosotros. Que nos dé a nosotros un corazón nuevo, como dice el Salmo 51, crea en mí un corazón nuevo. Como dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que nos cambie este corazón de piedra que tenemos y nos dé un corazón de carne para amarle al Señor sobre todas las cosas y vivir para obedecerle a Él, como dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, como dice Mateo 7:21, la palabra del Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, amémosle al Señor, como dice en 1 Juan 3:18, no de palabras, sino de corazón y con obras. Amén.